Hola chicas y chicos, pues continuamos con Tomás de Aquino ahora con su teoría epistemológica, su teoría del conocimiento, que nos va a recordar mucho a Aristóteles, ¿de acuerdo? Como la mayoría de las propuestas que estamos viendo en esas explicaciones. El... Perdonad. Ahora, ¿de acuerdo? En el conocimiento, en la teoría del conocimiento, debemos tener en cuenta lo que ya hemos dicho acerca de la razón y la fe, que son dos facultades de conocer. A través de la razón conocemos el mundo natural, a través de la fe la esencia divina, que en principio tienen ámbitos distintos, pero tienen contenidos que comparten, ¿de acuerdo? Esos contenidos que comparten no hay contradicción, por lo tanto no hay doble verdad, es la misma, ¿de acuerdo? Y entonces la razón nos ofrece un conocimiento, pero limitado, ¿de acuerdo? Esta razón, que es el entendimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué le corresponde conocer? ¿De acuerdo? En cuanto que el entendimiento es inmaterial, le corresponde conocer el ser de lo real, ¿no? Entonces tendría la trascendencia, pero en tanto que es un conocimiento humano o en el conocimiento del ser humano, lo que tiende es a conocer el ser de las realidades sensibles. Por lo tanto, conocería los seres creados, ¿de acuerdo? ¿Cómo opera el entendimiento? ¿De acuerdo? Pues el conocimiento intelectual, el que elabora el entendimiento, el conocimiento racional, comienza a partir de lo sensible, porque como conocemos o le corresponde conocer las realidades sensibles, parte de esa realidad sensible y ese es su origen, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, ¿qué hace? Pues dado el conocimiento sensible, el entendimiento elabora los conceptos. ¿A partir de qué? A partir de la percepción sensible de los datos suministrados, ¿no? Por la percepción, por el conocimiento sensible. Esto, como decía, pues recuerda a Aristóteles, ¿de acuerdo? En donde definíamos al ser humano como animal racional. Hemos visto que compartimos con los animales la potencia sensitiva que nos posibilita el conocimiento sensible, y ahí es donde se inicia el proceso del conocimiento, aunque el verdadero conocimiento es un conocimiento que elabora el entendimiento, es el conocimiento intelectual, racional, ¿de acuerdo? Pero que se elabora a partir de aquí. Esos son los materiales con los que la razón elabora el conocimiento del ser de las realidades sensibles, y que tiende a qué? Al conocimiento del ser de lo real. ¿Cuál es el ser de lo real? Dios. ¿De acuerdo? En la relación de la razón y la fe vimos que la razón podía llegar a demostrar los preámbulos de la fe, pero que no conocía propiamente los artículos de la fe, sino simplemente por analogía de un modo imperfecto. ¿Cuál es ese proceso de conocimiento? ¿De acuerdo? Pues ese proceso de conocimiento es un proceso inductivo, porque va de lo particular a lo universal, de los seres sensibles al conocimiento de las esencias de los universales, y es un proceso de abstracción, ¿de acuerdo? Primer paso, los sentidos, ¿qué hacen? Por un conocimiento sensible, catan el objeto sensible, el concreto. Vemos un hombre, vemos dos hombres, vemos tres hombres, cuatro hombres, vemos un árbol, dos árboles, tres árboles, cuatro árboles, con el objeto o el ser que queráis, ¿no? Pero lo que vemos son seres concretos, ¿de acuerdo? Lo que ocurre una vez que vemos seres concretos es que la imaginación o fantasía graba en la imagen, perdón, graba en nuestra mente la imagen o fantasma de aquello que percibimos por los sentidos, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esas imágenes en nuestra mente, lo que interviene es el entendimiento agente, y el entendimiento agente lo que hace es abstraer. ¿Qué quiere decir abstraer? Que es lo que hemos visto aquí, que es un proceso de abstracción, ¿de acuerdo? Es despojar a lo particular de todas sus concreciones individuales, de lo concreto. Es decir, aquello que particulariza al objeto, al ser. Entonces vemos una mesa y nuestro concepto de mesa no incluye si la mesa es verde o es marrón, o si está hecha de hierro o está hecha de madera o de resina de árbol, o si tiene una altura de 10 centímetros, 20, 30 o 40. Todas esas particularidades, todos esos accidentes que afectan al ser, no se introducen en el conocimiento de lo que es el ser de la cosa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el entendimiento agente lo que hace es desvincular a la cosa de sus particularidades, ¿de acuerdo? Una vez que el entendimiento agente ha realizado ese proceso de abstracción, interviene el entendimiento posible, pasible, paciente, que hablábamos en Aristóteles, si recordáis, ¿de acuerdo? Y elabora, una vez desvinculada los seres de sus particularidades,
particularidades, el concepto universal, ¿de acuerdo? Y por lo tanto representa mentalmente el objeto percibido por los sentidos. Una vez que tenemos el concepto universal, lo que hace el entendimiento es aplicarlo al objeto concreto y decimos, esto es un árbol. Pero para ello previamente hemos debido elaborar por este proceso de abstracción el concepto universal de árbol en nuestra mente, ¿de acuerdo? ¿Por qué es un proceso inductivo? Porque, como he dicho, parte de lo concreto, de la información de los sentidos, y tiende al conocimiento del universal, va de lo particular al universal, en un proceso de abstracción, de desvinculación de la materia de sus particularidades. ¿Qué le corresponde al conocimiento? Eso ya lo habíamos visto también antes, ¿de acuerdo? El conocimiento tiende a conocer lo real, la verdad, ¿de acuerdo? Y Tomás de Aquino nos ofrece una definición de la verdad. ¿Qué es la verdad? Adequatio, es decir, adecuación entre el entendimiento, entre lo que pensamos y el ser, la cosa. Es decir, cuando consideramos que un juicio es verdadero cuando yo digo, esto es un árbol y lo que tengo delante real y verdaderamente es un árbol. Entonces, cuando lo que yo pienso coincide con lo que es el ser de la cosa, consideramos que hay verdad. ¿Por qué? Porque hay adecuación, hay coincidencia entre lo que pensamos y lo que es. ¿De acuerdo? No nos corresponde establecer aquí esta problemática, pero el problema es desde qué lugar me sitúo yo para comparar mi pensamiento y la realidad. Sí, porque solo puedo estar dentro de mi pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces eso genera un problema, ¿no? Porque siempre estaré comparando lo que yo pienso con lo que yo pienso, ¿no? A ver cómo yo accedo a la realidad para compararlo con lo que yo pienso, con el pensar. Pero bueno, eso es una problemática que, bueno, en Kant lo abordaremos, ¿de acuerdo? Y luego debemos considerar si el entendimiento tiende a conocer la verdad en un proceso que es inductivo y que es abstractivo, que es la abstracción, porque a veces nos equivocamos. Porque si recordáis cuando hablamos de la razón y la fe, a veces la razón y la fe no ofrecen la misma verdad, entonces había un error en la razón, ¿de acuerdo? ¿Cómo se produce ese error en el razonamiento, en el intelecto, en el entendimiento, ¿de acuerdo? Y dice Tomás de Aquino, el sentido no se engaña sobre su objeto, ¿de acuerdo? Dice, y el entendimiento tampoco se engaña acerca de la esencia del universal de la cosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se produce el error? Pues el error se puede producir debido a dos motivos. Se puede producir el error en el sentido, por el sentido, pero cuando hay una perturbación del sentido, cuando el sentido no opera adecuadamente, por ejemplo el daltonismo, el daltónico se equivoca a la hora de juzgar la realidad, porque confunde colores. ¿Por qué? Porque existe una perturbación, un mal funcionamiento en un sentido, ¿de acuerdo? Y por otra parte, el error en el ámbito intelectual, en el ámbito de lo universal, se produce. Pero como el entendimiento no puede engañarse acerca de la esencia del ser de las cosas, ¿de acuerdo? Solo se equivoca sobre qué? Sobre las particularidades que acompañan al ser de la cosa, a la esencia. Es decir, se equivoca sobre los accidentes, pero no sobre la esencia o sustancia. ¿De acuerdo? Entonces son las posibilidades del error en Tomás de Aquino. Y con esto pues hemos visto la teoría epistemológica de Tomás de Aquino. Espero haber sido claro. Revisar por favor los apuntes tranquilamente, profundizar en ellos, ir a clase, plantear las dudas que tengáis. Y bueno, pues ya nos queda menos para terminar esta propuesta filosófica. Espero que os esté gustando. Un saludo.